Hechos 20, 17 en adelante. Ya sabéis que es la despedida que Pablo hace con los suyos en la costa. Quiero que paséis ahora en 1 de Corintios, capítulo 2, para seguir donde nos quedamos el domingo anterior. Leemos otra vez los mismos versículos que leíamos el domingo pasado. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Decíamos cuando comenzábamos a mirar y exponer estos versículos que tenemos delante de nosotros, que no podía evitar ver estos 5 versículos de una manera más personal y más concreta en nuestro propio contexto, que lo que resulta siempre ser práctico y concreto, personal, con el resto de las Escrituras. Pero aún así, mirando esto y pudiéndolo relacionar con lo que estaba diciendo Hechos 20, nos abre un campo importante para nuestra propia experiencia o meditación. Ya decíamos la semana pasada el primer punto, los que tenéis este bosquejo que os pueda ayudar, y seguramente que no veremos el último, el 3, pero la semana pasada decíamos acerca de los propósitos por los cuales Pablo fue a Corinto. Y aun cuando pudiera haber otras muchas cosas secundarias que afectan en la relación y el trabajo constante, hay 2 cosas que señalábamos. Primero, Pablo fue a Corinto pensando en la gente no creyente, para presentar el Evangelio en una ciudad, ¿no?, de Macedonia, europea, pagana, pero también para dejar allí base y edificación de los creyentes. Y lo segundo, como propósito fundamental que Pablo tenía para aquella ciudad, como alrededor de todo su trabajo, es traer el testimonio de Dios, que como sabéis en el contexto que estamos viendo se enfatiza constantemente Cristo y Cristo crucificado. Así que veíamos los propósitos, las personas y el testimonio, y eso lo tendremos que grabar en nuestra propia mente de nuestras circunstancias en las que vivimos en el siglo XXI y aquí en Ciudad Real de manera concreta. En esta mañana yo lo que quiero que veamos es el método o los métodos, la forma en la que Pablo traía ese propósito del testimonio de Dios o la cruz a la gente concreta de aquella ciudad. Y entonces, al mirar estas palabras de Pablo en Hechos y aquí en Corinto tan emocionales, por una parte, uno se pregunta, yo me pregunto aquí y ahora delante de vosotros, ¿qué hago yo? ¿Qué es lo que me debe mover? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cuál debe ser mi comportamiento, mi ministerio o mi área de servicio? O la segunda parte, ¿qué hacéis vosotros? ¿Qué debéis de hacer como iglesia? ¿Cuál es la manera de trabajar en estos propósitos que son personas y el testimonio, el mensaje del Evangelio? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuál es nuestra preocupación diaria? Mejor, yo me pregunto para mí mismo, de una manera muy personal, cada día, ¿cuál es mi prioridad? ¿Qué es lo primero que tengo que tener delante de mí? ¿Qué es lo necesario por encima de otras cosas que me parecen necesarias? Y por tanto lo preguntáis, o debéis de preguntarlo también vosotros como iglesia y como individuos. ¿Cuál es tu prioridad en esta vida? ¿Y cómo actúas con respecto a esa prioridad? ¿Qué es lo que haces ante eso que es necesario por encima de las demás cosas que son necesarias? Me vuelvo a preguntar yo para mí mismo, ¿qué debéis de esperar de mí? ¿Qué esperáis de mí o del pastor o de los pastores? ¿Qué esperáis de todo aquel que se ponga en este lugar? Ante estos objetivos que Pablo marca y que debemos de entender, que se deben de extender en todas partes y en todo momento y circunstancia, ¿qué debéis esperar de mí y de todo aquel que se ponga en este lugar para llevar el testimonio de Dios?
Es decir, ¿dónde está la habilidad, la capacidad, los dones, y si se está haciendo bien o no se está haciendo bien? ¿Qué podéis exigir o qué debéis de exigirme a mí y qué os debéis de exigir a vosotros mismos? Son preguntas muy personales, pero son muy serias, a la luz de esta prioridad fundamental del ser humano, que es llevar el testimonio de Dios a gente incrédula, o de llevar el testimonio de Dios para edificar al pueblo de Dios. Creo que podemos mirar aquí en nuestro pasaje que tenemos delante de nosotros 4 cosas que Pablo pone como su método o su manera de trabajar y que, como siempre, lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, todo lo que es a la luz de las Escrituras y especialmente de nuestro Señor Jesucristo o de Pablo como su apóstol, siempre nos sorprende. Podríamos esperar otra cosa y lo que nos dice es quizá incluso todo lo contrario de lo que podíamos esperar. Ante la manera que debemos de trabajar para llevar a cabo la voluntad de Dios, el ministerio, el reino, la extensión del reino, ¿cómo debemos de obrar? ¿Cómo obraba Pablo cuando llegó a Corinto? ¿Qué es lo que dijo? ¿Cuáles eran sus estrategias, los métodos de trabajo? ¿Cuáles eran las prioridades en el funcionamiento de todo aquello que tenía que hacer? Bueno, nos lo dice de una manera muy concreta y muy clara. Cuando entra en aquel lugar, lo que nos pone de una manera muy precisa y concreta es la predicación, la palabra. Y ni mi palabra ni mi predicación, versículo 4, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Palabra y predicación. Fijaros bien lo que nos está diciendo como primera manera de trabajar para llevar el plan de Dios en aquella ciudad y que, por tanto, debe ser mi manera de trabajar y debe ser vuestra manera de trabajar como iglesia. El pasaje que tenemos aquí, desde el capítulo 1, versículo 2, sin pasar a los capítulos que luego veremos después, constantemente se repite de esta forma. Si leéis capítulo 1, versículo 6, así como el testimonio, dice, que también tiene que ver con la manera, la forma de hablar o de presentar el Evangelio. O el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Lo podéis leer en el versículo 21, lo podéis leer en el versículo 23, lo podéis leer en el capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Así que, fijaros bien, y eso lo tenemos que mentalizar, y yo me lo tengo que mentalizar, y lo tenemos que grabar en todos los rincones de nuestro corazón y de nuestra mente, que la manera principal por la cual Pablo iba a presentar el testimonio de Dios a aquella gente tan necesitada es la predicación y la palabra. Todo lo demás, que posiblemente pudiera existir, era secundario. Y seguramente habría otras muchas cosas. En Hechos nos dice, por ejemplo, que cuando había que trabajar, había que trabajar. Seguramente nos podemos plantear que hay en nuestra tarea principal como iglesia o como individuos cosas importantes como la ayuda social, ayuda económica. Es decir, hay que hacer ciertas cosas por cuando la gente está enferma o cuando la gente está necesitada de alguna cosa, de lo económico, de lo que pudiera ser, hay que ayudar. No podemos olvidar estas cosas. Quizá incluso el de la consejería, y podéis pensar, bueno, pues el pastor Luis o cualquiera como iglesia, lo que tenemos que plantearnos es cierta consejería matrimonial o consejería pastoral o consejería de ánimo, de aliento, psicológico, etcétera, etcétera. Y sin quitarle la importancia que esto tiene y que debe de estar, por supuesto que sí, que van a surgir muchas circunstancias como esta. Lo que nos está diciendo Pablo, y nos lo dice a lo largo de toda su experiencia como misionero o como apóstol, y nos lo dice con todo lo que es la Escritura, es la predicación y la palabra. Las cosas secundarias no pueden tomar el lugar de las cosas principales. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Lo que debemos de esperar, o lo que debéis de esperar de mí, lo que debemos de esperar, igual como Pablo, es la predicación de la palabra. Exponer la palabra de Dios. ¿Sabéis por qué? Entre otras cosas porque la palabra tiene poder suficiente para hacer el resto del trabajo.
Cuando nosotros exponemos la palabra de Dios de manera clara y contundente, esperando que haga mella, haga hueco en el corazón de la gente, la palabra de Dios funcionará. Tiene poder por sí misma. Ya sea la palabra leída, ya sea la palabra comentada, ya sea la palabra expuesta o predicada, eso, fijaros bien, os debería de bastar. No sería necesario ninguna otra cosa. Si realmente recibéis la palabra de Dios tal como es y la hacéis vuestra, todas las demás cosas vendrán añadidas. Y eso me lo tengo que preguntar a mí mismo y me lo tengo que exigir a mí mismo. Por supuesto que no puedo obviar todo aquello que se cruza y el prójimo, aquel que está a mi lado en todas las situaciones que haya que tratar, y por supuesto todo el consejo de Dios y toda la situación con lágrimas con las que Pablo estaba hablando en su despedida a Éfeso. Pero lo esencial que tenemos que ver en todos sus viajes y lo que tenemos que ver en estos versículos es que lo central en la palabra de Dios es predicada al corazón de la gente y dejar que la palabra haga mella. Esto de la palabra y la exposición de la palabra, es decir, poner el mensaje de Dios y dar el testimonio, es como la vacuna que se pone en cierto lugar de la vena y esa vacuna se va a extender por toda la sangre. No hay que hacer nada más, no hay que empujar, no hay que animar, no hay que hacer nada más. Simplemente pone la vacuna y dejas que haga efecto. La certeza con la que tenemos que decir esto y lo tenemos que esperar es clara, es bíblica. Deja que la palabra haga mella en tu corazón. Cuando lo estamos exponiendo, aunque sea aburrida y sea pesada y sea constante, que lo hacemos en este lugar, lo que tienes que hacer es que la palabra entre en tu corazón. Y cuando ella entre ahí, en tu mente y en tu corazón, ya obrará. Y si esto me lo tengo que exigir yo y vosotros me lo tenéis que exigir a mí, que la prioridad sobre todas las demás cosas que nos pudieran parecer necesarias es exponer fiel y temerosamente la palabra de Dios, si esto es para mí, igual lo es para la Iglesia. Así que nos tenemos que plantear que como Iglesia cristiana en esta ciudad y en esta generación en la que estamos viviendo, la prioridad que nosotros tenemos ante la necesidad de esta gente del testimonio, del mensaje del Evangelio, no es otra que exponer la palabra de Dios. Y por supuesto que nuestra sociedad necesita ayuda de toda índole y que tendremos que proveer de otras muchísimas cosas que hay alrededor, pero que lo que es principal, lo que debemos saber hacer mejor y debemos de hacer de manera constante es llevar la palabra de Dios. Exponerla en todos los medios y en todas las circunstancias, de día, de noche, en la calle y en las casas, como dice Pablo a los Efesios. Nuestra Iglesia se tiene que identificar y se tiene que marcar este método principal por encima de todos los demás métodos. Exponer la palabra del Señor y dejar que la palabra sea efectiva. Nosotros regamos. Y regamos de cierta manera y de cierta constancia. Riega con la palabra de Dios en los corazones hambrientos que están a nuestro alrededor. Y el Señor a su tiempo dará el crecimiento. Pero fijaros además cómo añade más. Dice en segundo lugar, así que hermanos, cuando fui a vosotros, versículo 1, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Fijaros lo que nos está diciendo Pablo, en segundo lugar, con su método a la hora de presentar el testimonio de Dios a la gente, que no iba con excelencia de palabras o de sabiduría y sabiduría humana. Pablo las tenía. Si alguien tenía sabiduría y tenía riqueza y poder de palabra, era Pablo. Lo tenía antes de ser cristiano y lo tenía después, cuando era cristiano. Y seguramente sería terrible o emocionante escuchar
a Pablo hablar en medio de la playa o a las multitudes o en una casa pequeña, donde incluso la gente les pasaba las horas y parecía que eran minutos. Pablo tenía excelencia de palabras y sabiduría, pero no las usaba. No os preocupéis con esto conmigo porque yo no tengo palabras de sabiduría, palabras excelentes, así que no las puedo utilizar. Pero aún Pablo teniéndolas, o uno mismo como yo, pudiéndolas buscar, lo que Pablo dice, y cuando yo llegué a vosotros no utilizaba de estas cosas. Dios no me ha llamado a mí porque yo tenga dones. No me ha llamado por mis capacidades. Como si de alguna manera yo le fuera necesario a Dios. Hay algo que es muy claro para mí y que lo será también para vosotros como iglesia. No podemos aportar nada. Y todo lo que tenemos y podemos usar es por la pura gracia y misericordia del Señor. Entonces, cuando uno viene aquí y dice, no, era necesario un hombre como ¿qué? ¿Un hombre como quién? Cuando me miráis a mí, ¿qué es lo que veis? Pablo tenía cosas y dijo, no miréis estas cosas, yo no vengo con la excelencia de palabra o de sabiduría humana. Así que no lo buscamos en persona alguna. Y si no lo debemos de buscar porque todo lo que tenemos que ver o tener es lo que Dios provee para su trabajo, es su obra a través de instrumentos inútiles como nosotros, lo que me está diciendo a mí principalmente como persona es que yo no puedo buscar llevar el testimonio a gente en esta ciudad buscando estrategias humanas. O dependiendo de las circunstancias históricas o habilidades del momento o de las novedades que surgen a nuestro alrededor. No soy llamado, y nos dice aquí que aun cuando pudiéramos encontrarlas, el Evangelio no se va a extender por las estrategias que nosotros podamos usar o por los métodos que podamos tener a nuestro alcance. Como si esto fuera algún tipo de empresa o de negocio o asociación que tenemos que alcanzar muchos socios y muchas firmas. No va a crecer el Evangelio porque nosotros tengamos cierta fama y salga uno en Internet, o porque podamos comprar o adquirir grandes amistades a nuestro alrededor. No va a crecer el Evangelio porque tengamos prodigio para hacer milagros, o porque podamos hacer que el cielo se abra, llueva oro del cielo, o veamos multitud de ángeles, o se sanen todo lo que están a nuestro alrededor. Aun cuando pudiéramos hacerlo, Pablo podía hacerlo, no las hace. No he venido a vosotros, dice él, con habilidades o sabiduría humana, sino simplemente con este Evangelio sencillo. No puedo buscarlo yo, y por tanto vosotros no podéis esperarlo ni podéis buscarlo. La iglesia cristiana en Ciudad Real, que es la nuestra, no va a crecer porque tengamos ciertas habilidades, ciertas capacidades, o usemos ciertas estrategias, o tengamos ciertos métodos a nuestro alcance para usar. Lo que tendremos que buscar en nuestra iglesia es la total dependencia del Señor, llenarnos de una completa humildad, dejar que Él obre como Él quiera, cuando Él quiera, con quien Él quiera. Lo que es necesario que vosotros me exijáis a mí, o lo tenéis que exigir a vosotros como iglesia. Así que Pablo no está descansando en sus capacidades, habilidades. Podría hacerlas. Una imagen extraordinaria es cuando podemos ver a Pablo viajando hacia Roma en el barco y teniendo él cierto conocimiento, y el Dios mismo que le había hablado de cierta forma no está acudiendo a ello, sino que está allí como descansando y dejando que los demás obren, hasta que al final dice, bueno, Dios me ha prometido que todos seremos salvos, pero tendremos que actuar de esta forma y de esta otra. ¿Podría haberlo hecho antes? No, él no está utilizando de su capacidad para llevar a cabo el plan de Dios, ni está arriesgando nada de nada, sino que se está poniendo en las manos de Dios. Siervo inútil somos cada uno de nosotros.